En la Ciudad de México existen dos museos fantásticos donde puedes conocer a tus personajes favoritos hechos en cera o sorprenderte con los objetos más extraños y las hazañas jamás imaginadas. Yo soy Alexia, esto es De Todo, vamos a divertirnos. Esta casona tiene alrededor de 100 años y cuenta con una colección de más de 230 figuras de cera donde podemos encontrar personajes del medio político, artístico y deportivo de México y el mundo, así como personajes de ciencia ficción. Algo muy impresionante de este museo cuando entras es que las figuras parecen reales y es que ese es el objetivo. Así es, una de las ideas es que realmente quien nos visita pueda sentir que efectivamente está conviviendo con estos personajes. Ale, esta es la primera sala temática en donde podemos encontrar algunos pintores. ¿Cómo deciden quiénes merecen estar hechos en cera? Nos basamos mucho en el interés del público, en los personajes que ellos dicen que quieren ver en su próxima visita y en algunos casos cuando hablamos de personajes históricos, quizás personajes a lo mejor ya no tan presentes en el gusto del público, pues el Consejo del Museo decide incorporar a personalidades que merecen pues este homenaje en el Museo de Cera. Ale, ¿y cómo surge el museo? El Museo de Cera se funda hace 35 años, en agosto de 1979, y pues es una iniciativa de un empresario mexicano que decide que México necesita un museo de cera, que en ese momento no había, y que era un atractivo importante en otras ciudades del mundo. Entonces comienza a investigar cómo puede traer ese atractivo a México. Se trabaja con artistas que se dedicaban a hacer figuras para la cinematografía. Por ejemplo, películas como Santo en el Museo de Cera se realizan cuando no había un museo de cera en la Ciudad de México, pero pues se requerían este tipo de piezas. Entonces busca una casa adecuada, elige esta casona de la Colonia Juárez, que bueno, además es un edificio ya muy emblemático tras 35 años de albergar al Museo de Cera, y es como funda este museo. Creemos que además, bueno, también para la parte educativa, para los niños, les deja una impresión mucho más fuerte, más real, estar cerca de un personaje, poderlo ver, ver sus rasgos físicos, se dan otra idea y bueno, creemos que esto puede ayudar a dimensionar la importancia histórica de muchos de nuestros personajes. Ale, ¿y cuál es el nombre de esta sala? Pues ahora nos encontramos en la Sala de Toreros, y aquí como puedes ver, bueno, pues es una pequeña representación de una plaza de toros donde podemos estar pues cerca de tanto de los toreros como del propio toro, podemos vivir esta experiencia aquí. Y además, bueno, hay que destacar que contamos también con una pequeña capilla, que es una reproducción de las capillas que ellos tienen antes de salir al ruedo. Ale, ¿cómo inicia el museo? ¿Con cuántas piezas contaba? Bueno, cuando se abre el museo eran solamente 79 piezas e incluso las instalaciones eran un poquito más reducidas, se han ampliado algunas zonas para dar cabida a más personajes. En la actualidad ya estamos hablando de 230 figuras en exhibición, pero bueno, entre las primeras con las que abrimos te puedo mencionar, por ejemplo, a Pancho Villa, a Gandhi, fueron algunos de los primeros personajes aquí en el museo. En esta sala encontramos personajes que marcaron la historia de la humanidad con sus aportaciones científicas, tecnológicas, económicas o humanísticas. En este columnario es una sala
pues con una decoración de estilo griego. Y bueno, pues podemos ver, como bien menciona, este tipo de personajes. Aquí nos encontramos junto a la figura de Steve Jobs, que además, bueno, pues es una figura muy fotografiada, ¿no? La gente le gusta venir, tomarse la fotografía junto a Steve, y bueno, pues indudable la aportación tecnológica que nos ha legado. Ale, ¿cómo hacen para reproducir figuras de personas que ya fallecieron? Bueno, por ejemplo, en este caso se pueden obtener fotografías, se baja una gran cantidad de fotografías. El proceso normal cuando una persona nos acompaña aquí al museo sería tomarle fotografías a 365 para poder tener todos los detalles. Por ejemplo, Ale, en el caso de Einstein, que es un personaje que murió hace muchos años y no hay tantas fotografías documentadas de él, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues igual trabajamos sobre las imágenes que haya disponibles. En algunos casos nos podemos apoyar inclusive con descripciones. Y bueno, pues el rostro de Einstein es un rostro muy conocido por todos. Entonces, bueno, nuestros expertos escultores trabajan con los rasgos principales para poder recrear al personaje. Tenemos también una pequeña colección de escritores que va creciendo poco a poco. Y bueno, pues obviamente nos da mucho gusto poder conservar aquí un personaje tan entrañable como Gabo para el universo literario. Hemos llegado a trabajar, por ejemplo, como con Carlos Monsiváis, con la familia, para que nos pueda proporcionar más detalles, más datos, algunas otras fotografías quizás no tan conocidas, que nos puedan pues señalar algunos rasgos particulares, valoren y de algún modo aprueben el parecido de la pieza. En este caso me gustaría destacar pues la donación que nos hizo la familia Monsiváis de esta chamarra, así como los lentes, que son originales de Carlos. Ale, ¿cómo se realizan las figuras de cera? Una vez que se tienen todas estas fotografías del personaje o incluso la descripción histórica, el escultor se va a poner a hacer una cabeza en plastilina en tamaño real. Una vez que está perfectamente detallada, puede proceder a hacer el molde en yeso, un negativo, en el cual se va a hacer el vaciado de la cera. Utilizamos cera de abeja y una vez que tenemos la cabeza en cera, se procede a la parte del maquillaje y la inserción de cabello. El cabello es natural, se pone a mano uno por uno, pues es un proceso que procuramos que tengan el mayor realismo posible. La técnica de cómo se hacían las figuras de cera antes y en la actualidad? Así es, se ha trabajado con nuevas técnicas y podemos ver que las figuras ya tienen acabados mucho más reales, sobre todo esta textura como de piel que podemos ver en las piezas más recientes. Se ha seguido trabajando, se ha seguido avanzando, a pesar de que se siguen utilizando técnicas muy tradicionales, pues este proceso de la seriescultura data de hace siglo y medio aproximadamente y con fines pues educativos, fines médicos principalmente. La parte de que las figuras sean realmente fidedignas es muy importante para nosotros. Se trabaja un maquillaje con óleo, pero con solventes distintos para dar este efecto de piel. Están en algunos casos articuladas, esto nos ayuda tanto a poder vestir a las piezas, hay que cambiarles periódicamente el vestuario, en algunos casos para renovar, en otros casos por cuestión de limpieza de la figura. Y esta parte, bueno, nos ayuda, pero sí, efectivamente estamos trabajando en que sean más dinámicas, en que parezca que están efectivamente interactuando, esperándonos para la foto. La sala de cine es una de las más famosas del museo. ¿Por qué, Ale? Bueno, pues como tiene personajes que todos hemos visto en la televisión y sobre todo de otra época que ya no nos tocó vivir, o a las personas mayores que sí alcanzaron a conocer a estos personajes en vida, pues es una zona muy rica, ¿no? Para poder estar con personajes de la cinematografía mexicana. ¿Qué personajes podemos encontrar en esta sala? Bueno, pues nos encontramos desde a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a María Félix, a Agustín Lara, son algunos de los personajes que veremos. Además están representados justo como en sus años gloriosos. Sí, y hemos buscado que sean como de películas muy emblemáticas. Por ejemplo, A Toda Máquina tenemos prácticamente pues un pasaje de la película ahí. Pedro Infante fue uno de los grandes íconos de la época de oro del cine mexicano.
fue actor y cantante, y apareció en más de 60 películas grabando aproximadamente 310 canciones. Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo, mejor conocido como Tintán, fue un famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano. Ale, antes de continuar con el otro museo fantástico, ¿qué te parece si conocemos algo increíble, como el diamante más grande del mundo? En una feria de joyería en Singapur, se puso a la venta el diamante más grande del mundo. Lo llaman el incomparable, y es parte de un collar cuyo peso en quilates es de 407. Tiene aplicaciones en oro, rosa y diamantes blancos. El precio de esta singular joya asciende a los $55 millones. Well, we do have a couple of serious interest. Of course, they haven't seen the necklace yet, and it will be very soon unveiled to them. And we surely hope there will be somebody who will be interested and really understand the value that this is something that cannot be duplicated. Este collar es una pieza única e irrepetible, ya que el diamante, que es pieza fundamental de la joya, fue encontrado por casualidad en un montón de escombros de minería, en la República Democrática del Congo, 30 años atrás. People that will get something like this are looking at it from different perspective because this is definitely an investment piece. I mean, this is something that, again, part of history, the weight of the stone being the largest, it's a Guinness World Record piece, and then obviously pieces like this can only appreciate in value. So in terms of investment, I think this is a very serious piece. El incomparable fue terminado el año pasado y se ha consolidado como el collar más caro del mundo. La extravagancia de este diamante está resguardada bajo una extrema vigilancia para evitar cualquier robo o atentado. En este lugar podemos encontrar una de las mayores colecciones de objetos extraños y poco comunes provenientes de distintos lugares, como por ejemplo esta silla gigante o una réplica del hombre más alto del mundo. Ale, ¿cómo comenzó la recolección de piezas para este museo? Bueno, pues el Museo del Increíble tiene la colección de piezas que fue recabando a lo largo de toda su vida Robert L. Ripley. Él fue un viajero incansable, todas las cosas asombrosas que él descubría, pues poco a poco las fue adquiriendo para poder mostrarlas y además contrastar las piezas que no eran originales, las que eran de algún modo engaños, con las piezas reales. Entonces, por ejemplo, aquí en el museo podemos encontrar lo mismo, por ejemplo, un cuervo de 2 cabezas, o un chango calvo. Como estos que tenemos aquí. Estos sí, tenemos unos cerditos siameses, o tenemos esta pieza que es una pieza falsa, es un fraude, porque la trataron de hacer pasar como una sirena real, cuando en realidad está hecha con la cola de un pescado y un pequeño chango. ¿Y desde qué año se comenzó la recolección de estos objetos? Por ahí de los años, bueno, pues él comienza 25, 30, está muy en boga toda esta cuestión de objetos asombrosos. Son los años que mayor esplendor tuvo su programa. Él fallece en 45. A partir de entonces, las piezas que se adquieren, pues se buscan conservando la esencia de que sean asombrosas, de que sean increíbles y sorprendentes, y bueno, provengan de todos los rincones del mundo. ¿Y cuál es el objetivo del museo? ¿Cuál es el concepto? Pues precisamente la parte de asombrar y demostrar la diversidad de culturas que hay, sorprender con piezas realmente asombrosas o increíbles, y bueno, pues tenerlas juntas en un solo lugar, piezas que tendríamos a lo mejor que recorrer museos de antropología, de historia natural y demás. Por ejemplo, Ale, algo muy asombroso que tiene este museo, que a mí en lo personal me impactó tremendamente, son las cabezas reducidas de los indios jíbaro. Así es, estas cabezas que podemos ver aquí son cabezas humanas originales,
son piezas que los indios jíbaros del Ecuador fueron elaborando a partir de cabezas humanas. Ellos tenían la idea de que cuando mataban a un enemigo, ese enemigo, el espíritu, iba a regresar y los podía dañar. Entonces, para protegerse con la propia cabeza del enemigo, ellos hacían este tipo de amuletos, les extraían todos los huesos del cráneo y a través de un proceso de secado, las iban reduciendo. Entonces, por eso las vemos que tienen tanto cabello, porque en realidad, bueno, es una cabeza que se comprimió, que se redujo y quedan de esta forma. Es increíble que de verdad sean humanas. Efectivamente, parece increíble que tan pequeñitas y sean, pues, rostros humanos. Robert Mantlo nació en 1918 en Estados Unidos. A los 18 meses de nacido llegó a pesar 22 kilos. A los 8 años medía 1,87 y pesaba 90 kilos, llegando a los 22 años a medir 2 metros con 72 centímetros y pesando 222 kilogramos. Ale, en esta sala hay un borrego que tiene un solo ojo, es un borrego cíclope. ¿Es verdadero? Así es, estas piezas son verdaderas, todo lo que vamos a ver prácticamente atrás de vitrinas son piezas originales, pero también contamos con reproducciones. Por ejemplo, podemos ver, tenemos estas reproducciones de estas mujeres de África que se ponían pues unos collares, unos anillos para alargar el cuello, un castigo que era también ponerles un candado en la nariz, pero vamos a también encontrar reproducciones completas. Por ejemplo, tenemos al hombre más pequeño del mundo que medía 43 centímetros y vivió en Alejandría. Y dicen que lo encerraron en una jaula de perico para castigarlo por traición. Así es, era tan pequeño que cabía dentro de una jaula para perico, pero vamos a ver también, por ejemplo, al hombre más delgado del mundo, que con unos 70 pesaba solamente 22 kilos, y bueno, pues delgadísimo este personaje. Cuando Robert Earl Hughes tenía 3 meses de edad, sufrió una tosferina que le causó la explosión de una glándula. Desde entonces, Robert crecía y ganaba kilos, hasta que en 1958 murió a la edad de 32 años, pesando 485 kilos. Son muy interesantes estas réplicas. Vamos a ver también pues, al Cyrano original, que tenía una nariz de 19 centímetros. Y bueno, aunque son réplicas, pues son piezas muy interesantes y nos vamos a tomar foto con algunos de ellos. También está la fotografía del hombre unicornio, que es un hombre con un cuerno en la cabeza, fotografiado en China. Un guía de turista de Chongqing, China, conocido como el hombre faro, guió a los militares americanos mediante la luz de una vela de 18 centímetros insertada en su cráneo. Liu Chung nació con 2 pupilas en cada ojo y a pesar de su anormalidad llegó a ser gobernador de Shanxi, China, y ministro de Estado en el 995 a.C. Ale, ¿y qué podemos encontrar en la última parte de este museo? Bueno, pues en este segundo piso nos vamos a encontrar algunas salas muy especiales. Por ejemplo, a nuestras espaldas tenemos este automóvil que recorrió el Sahara en una misión humanitaria. Y más adelante, bueno, pues vamos a tener una sala espacial. Tenemos en exhibición 2 trajes espaciales que viajaron efectivamente al espacio exterior. También vamos a encontrar un poquito más adelante una sala religiosa. Esta sala, bueno, pues está dedicada a diversas culturas. Vamos a encontrar lo mismo, una reproducción en gran formato de La Última Cena, hecha con papel maché, con bolsas del súper recicladas por un artista. Vamos a encontrar una catedral hecha de terrones de azúcar. Podemos ver también un traje tibetano hecho de huesos humanos, porque se creía que bueno, la persona que lo portaba iba a adquirir las virtudes de esta persona. Ale, ¿a qué conclusión podemos llegar después de nuestras visitas a este par de museos fantásticos? Bueno, pues que son visitas realmente no solamente divertidas, sino también culturales, en donde vamos a aprender muchas cosas, pero efectivamente de una manera muy entretenida, muy interesante y aptos para toda la familia. Eso es para pasar un buen momento en familia para cualquier edad. Todo este universo es completamente fascinante porque nos acerca a lo desconocido, que a su vez es completamente humano y real. Y acercarnos a otras culturas, conocer un poquito más de la diversidad que hay en el universo. Muchas gracias, Ale. Gracias. Vamos a conocer algo sobre el ajolote. De acuerdo con los científicos en México, el ajolote, también conocido como salamandra mexicana, se encuentra al borde de la extinción. Este anfibio respira oxígeno a través de branquias y su gama de colores varía entre el café y el negro.
El ajolote es bien conocido por su capacidad de regenerar miembros perdidos, pero ahora está ganando notoriedad por su rápido declive en la naturaleza, ya que es víctima de la contaminación causada por la expansión urbana y las especies de peces depredadores que viven en estos canales. El animal es nativo de los lagos Xochimilco y Chalco, que alguna vez cubrieron gran parte del Valle de México. Los pocos canales de Xochimilco al sur de la Ciudad de México son todo lo que queda de los dos grandes lagos, que además proporcionan el 40% del suministro de agua de la ciudad. Científicos de la UNAM, como el biólogo Amador Toibar, descubrieron en 2003 que las poblaciones de ajolotes estaban disminuyendo. El último censo se realizó en 2008 y solo fueron encontrados 100 ajolotes viviendo en la naturaleza. Una caída espectacular de los 6.000 que se encontraron en 1998 y los 1.000 en 2003. La situación es crítica y las tendencias y modelos estadísticos que hemos hecho es que serán 5, tal vez 10 años más lo que nosotros podamos tener en vida libre. Sí sigue con esta tendencia. Actualmente estamos haciendo un censo, el que corresponde a este año, el último se hizo en 2008. Entonces la idea es ver en los sitios donde lo tenemos identificado como donde su presencia está, donde la teníamos registrada, es volver a revisar esos espacios y ver cuántos ajolotes por kilómetro cuadrado encontramos. Los científicos han creado canales experimentales dedicadas a la reproducción de ajolotes, aislándolos de amenazas de los principales canales de agua, pero señalan que el principal problema es la contaminación del agua. No tenemos muchas opciones de hacer una reintroducción en estos momentos. Nosotros estamos manejando la opción de primero rehabilitar el canal, los canales Xochimilco, y una vez que empiece a mejorar la calidad de agua, una vez que esté saneando el sistema, entonces podemos buscar otras alternativas, pero la reintroducción como tal en estos momentos no es viable. Xochimilco es considerado como uno de los últimos pulmones de la Ciudad de México y un área de gran importancia histórica. El ajolote o axolotl para muchos mexicanos también tiene un gran significado cultural. Al ser capaz de regenerar sus propios miembros, se cree que existe un vínculo entre la criatura y el dios de la muerte Xolotl. Los museos son una forma de descubrir el mundo y lugares como este además nos hacen pasar momentos divertidos. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y recuerda que en nuestro podcast en iTunes y nuestro canal en YouTube puedes ver todos los capítulos las veces que tú quieras. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima para seguir descubriendo de todo.